Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Flores García. En esta exposición iniciaré hablando sobre la sociología criminal. La sociología es una ciencia que estudia las relaciones humanas y también el comportamiento de diferentes grupos y culturas que forman parte de una sociedad. La sociología se considera criminal porque se centra en el estudio del delito como un fenómeno social. También analiza el acto delictivo como los factores sociológicos que influyen en su aparición y en su desarrollo. La sociología criminal se dedica a estudiar el comportamiento delictivo en grandes grupos o en sociedades enteras. Analiza cómo y por qué estos crímenes ocurren. Miran también factores tanto exógenos como la pobreza, la desigualdad, la salud mental y endógenos relacionados con la estructura social y las interacciones humanas que puede llevar a cabo la conducta delictiva. También considera cómo estos crímenes afectan a la sociedad y cómo la sociedad responde. Las teorías sociológicas de la criminalidad abordan el fenómeno delictivo desde diferentes perspectivas. Buscan entender las causas y el contexto social en el que se desarrolla. La primera teoría es la antropología sociológica. Esta teoría fue desarrollada por figuras como Cesare Lombroso. Esta teoría sostiene que factores como la genética y la herencia influyen en la tendencia en cometer delitos. Lombroso y otros criminólogos sostenían que ciertos rasgos físicos y comportamientos podían indicar una tendencia criminal innata. La teoría social. Esta teoría destaca la influencia del entorno social en la aparición de la criminalidad. Autores como Gabriel de Tarque y Max Naur argumentan que las condiciones sociales y las interacciones dentro de la comunidad son importantes para poder comprender por qué algunas personas cometen delitos. La teoría socialista. Esta es representada por pensadores como Napoleón Colajani. Esta teoría analiza la relación entre la delincuencia y la desigualdad económica. Sostiene que la criminalidad es un producto de las injusticias sociales y las condiciones económicas desfavorables. La teoría de la subcultura. Esta se centra en grupos que se apartan de las normas de la cultura dominante y crean subculturas que pueden fomentar comportamientos delictivos. Las subculturas pueden surgir por razones estéticas, políticas o de identidad. Esto puede motivar a sus miembros a actuar de manera violenta o criminal para ganar el respeto. Y por último, la teoría de la anomia. Esta fue propuesta por Emily Durkheim. Esta teoría se refiere a una situación donde las normas sociales pierden su eficacia y provoca un estado de desorganización social. Durkheim argumenta que la criminalidad es un fenómeno natural en todas las sociedades y que en cierto grado es necesaria para el funcionamiento social. Ahora voy a hablar sobre las ciencias penales que interactúan con la sociología criminológica. La primera es el derecho penal. Esta es una rama del derecho público y su principal función es proteger los derechos individuales mediante la imposición de penas a quienes cometen delitos según la ley. Esto se basa en conceptos como el delito, la pena y medidas de seguridad para definir su ámbito y actuar adecuadamente. Inicialmente la criminología surgió del derecho penal. Hoy en día ambos campos tienen objetos distintos. El derecho penal se enfoca en la legalidad de los actos, mientras que la criminología investiga el comportamiento delictivo más allá de las leyes. La criminología estudia y analiza el delito, la pena, el delincuente y la víctima y la criminalidad en general. También estudia la reacción social, institucional y cultural, y también la económica frente a la violencia con el objetivo de poder explicar y asistir y prevenir estos hechos. La psicología criminal es una disciplina importante ya que investiga los procesos mentales de las personas. Se enfoca en dimensiones como la cognitiva, la efectiva y conductual. Esto ayuda a entender cómo estas áreas influyen en el comportamiento delictivo. La psiquiatría. Esta estudia las desviaciones patológicas de la vida psíquica. Este se centra en el análisis de los síntomas, la personalidad, la conducta patológica y el entorno social. La estadística tiene un papel importante en la sociología criminológica, ya que se encarga de la, la recolección, el análisis y la interpretación de datos. Esto es importante para ayudar en la toma de decisiones y explicar fenómenos delictivos.
También permite un enfoque basado en la evidencia. La penología estudia cómo reacciona la sociedad ante el delito. Se centra en las respuestas institucionales y sociales a las conductas que se consideran dañinas o antisociales. La antropología criminal, esta investiga la personalidad del autor del crimen desde una perspectiva biológica. Se enfocan los factores biológicos del comportamiento delictivo. Ahora voy a hablar sobre la patología social. La patología social se refiere a aquellas conductas que no se ajustan a las normas y a los comportamientos aceptados en una sociedad. Esta disciplina tiene como objetivo prevenir y corregir los problemas sociales, identificar fallas en las instituciones y explicar las razones detrás de las desviaciones sociales. Ahora voy a hablar sobre la relación de la patología social con otras disciplinas. Esta patología social se relaciona con varias disciplinas que ayudan en el análisis y en la comprensión de las conductas humanas y los problemas sociales. Empezaré hablando sobre la biología. La biología tiene un papel importante para poder comprender los factores biológicos que pueden influir en el comportamiento humano. Patología social analiza cómo las características biológicas se combinan con el entorno social para afectar en el comportamiento. La psicología es fundamental para poder analizar los procesos mentales y emocionales detrás de las conductas anormales. A través de enfoques psicológicos, la patología social intenta entender cómo las experiencias personales y las dinámicas familiares pueden provocar desviaciones en el comportamiento. La sociología ofrece una perspectiva sobre cómo las estructuras sociales, las normas y valores afectan las acciones de las personas. La patología social utiliza la sociología para poder investigar factores como la pobreza y la desigualdad y cómo éstas influyen en el comportamiento. La historia ofrece un contexto temporal que ayuda a entender cómo los eventos pasados y los cambios sociales afectan en las conductas actuales. La patología social utiliza la historia para poder identificar patrones y las causas de problemas sociales. Ahora voy a hablar sobre los factores relacionados a la criminalidad. Empezaré hablando sobre los factores económicos que influyen en la criminalidad. La pobreza se refiere a la falta de medios suficientes para poder satisfacer las necesidades básicas como la vivienda, la alimentación y servicios importantes como de salud. La falta de recursos básicos puede provocar frustración, odio y resentimiento, y esto puede llevar a la violación de leyes y a la violencia. La pobreza puede generar delitos como robos y otros actos delictivos por desesperación. La desigualdad se refiere a situaciones donde ciertos grupos reciben un trato diferente debido a sus factores sociales, culturales, religiosos o étnicos. La desigualdad puede llevar al aislamiento, la marginación y a diferencias en la educación, también en el trabajo y en la justicia. Ahora voy a hablar sobre los factores demográficos. La edad influye en la delincuencia. La mayoría de los delitos son cometidos por hombres jóvenes, especialmente entre los 19 y 25 años. Con el tiempo, cuando las personas envejecen, la criminalidad va disminuyendo. El género también afecta en la criminalidad. Los hombres son más propensos a cometer delitos y a ser víctimas, mientras que las mujeres suelen enfrentar más violencia de género. La cultura masculina a menudo se relaciona con la agresividad y la violencia, y esto puede llevar a comportamientos delictivos entre los jóvenes. Los factores de riesgo social son situaciones que aumentan la probabilidad de que una persona inicie en el consumo de drogas y como resultado se involucre en actividades delictivas. Las familias disfuncionales donde hay maltrato, falta de apoyo emocional y separación presentan un riesgo considerable. Niños que crecen en estos ambientes pueden desarrollar conductas problemáticas, lo que puede incrementar la posibilidad de que ocurran al consumo de drogas y en actividades delictivas. El uso de drogas como la cocaína y la marihuana están fuertemente vinculados con la delincuencia. La facilidad de este acceso a estas sustancias y la cultura que las rodea pueden motivar a las personas en involucrarse en actividades ilegales, ya sea para conseguir dinero para comprarlas o como parte de un estilo de vida relacionada con el consumo. Los factores educacionales y biológicos.
Los factores educativos y biológicos también tienen un papel importante en la criminalidad. Aspectos como la escolaridad, el fracaso escolar, la deserción social, las enfermedades, la herencia y la personalidad puede influir en la probabilidad de que un individuo se involucre en actividades delictivas. El fracaso escolar se entiende como no lograr el título académico mínimo requerido. Esto puede llevar a la frustración y a la falta de perspectivas, que son factores que aumentan el riesgo de participar en el crimen. Las causas del fracaso escolar pueden estar relacionadas con el estudiante, el sistema educativo o factores socioeconómicos. Algunas enfermedades, especialmente las mentales y psicológicas, pueden afectar el comportamiento de las personas y pueden aumentar su riesgo de involucrarse en actividades delictivas. Mis propuestas para la prevención de los delitos utilizando la sociología criminal son estas: fortalecer el vínculo social y comunitario, promover promover la integración social y la colaboración en la comunidad mediante programas que involucren a los ciudadanos para poder resolver problemas locales. Esto reduce el aislamiento y la desorganización social, que son factores que pueden aumentar la criminalidad. La intervención temprana en familias en riesgo. Apoyar a familias que presentan factores de riesgo social como la desintegración familiar o la violencia doméstica a través de programas de intervención y apoyo psicosocial para prevenir que los más jóvenes desarrollen actividades delictivas. Educación en valores y resolución de conflictos. Es implementar programas educativos en escuelas y comunidades que enseñan valores éticos y cívicos como la tolerancia y habilidades para poder resolver pacíficamente los conflictos, con el objetivo de disminuir las conductas agresivas y delictivas. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.